Bueno, vamos a continuar ahora que hemos cargado las pilas, ahora con energía hasta la hora de comer. A las 2 menos cuarto cerramos el chiringuito. ¿Bien? Vale. Bueno, la temática de este primer focus group tratará de redes de referencia en torno al patrimonio cultural, con el caso de las rutas culturales transnacionales. Y ya, bueno, pues te cedo la palabra, Ramón. Venga, gracias. Gracias. Hola, buenos días. Vamos a empezar este primer focus group, esta primera sesión. Hemos organizado esta cuestión un poco de lo general a lo particular. Vamos a empezar un poco por Europa, por las grandes redes que, como ya han presentado esta mañana, son los itinerarios culturales del Consejo de Europa, esencialmente los que articulan el trabajo de la sociedad civil en torno al patrimonio cultural en general y al arqueológico en particular. Me acompañan 3 buenos amigos, colegas, los 4 somos gestores técnicos de 4 itinerarios del Consejo de Europa que tienen una fuerte implantación en España y Portugal y que especialmente en el caso que os voy a introducir, que es el arte rupestre, tengo que decir que este itinerario, de hecho, surge de una iniciativa entre Portugal, España y Francia en el año 2008. Y realmente somos el núcleo duro, estos 3 países, el sur de Francia, España y Portugal, somos el núcleo duro de nuestro itinerario. Manuel Peregrina es el secretario técnico de la Red Española del Itinerario Cultural de la Ruta de los Fenicios, uno de los itinerarios con más solera. Conchi Benítez, que está con nosotros online, que está conectada y que luego la veremos físicamente en la pantalla, es miembro de la Junta Directiva del Itinerario Cultural de Megalithic Routes, las rutas megalíticas, un itinerario que junto con arte rupestre y fenicio somos propiamente arqueológicos. En el caso de las rutas de Quintín Correas, gerente del Itinerario Cultural del Consejo de Europa, de las rutas del emperador de Carlos V, también tienen arqueología, pero lógicamente es un itinerario más focalizado en aspectos histórico-artísticos y de recreación histórica que propiamente arqueológicos, pero su experiencia es muy amplia, muy diversa y digamos que la parte arqueológica también tiene un importante peso. La dinámica que vamos a seguir es muy rápida. Durante 12 minutos, los 4 vamos a presentaros un poco qué somos, qué es lo que hacemos y cuál es nuestra actividad fundamental. Y luego, durante un rato, vamos a tratar de analizar algunos aspectos relacionados con lo que se está hablando en la Convención de Faro. Mis predecesores en la palabra han introducido la Convención de Faro. Yo me voy a permitir profundizar un poco más porque, por lo menos, los gestores de los itinerarios culturales vivimos con esta convención, que si ustedes no la han leído, yo les ruego encarecidamente lo hagan. Son 11 o 12 folios, se leen muy fácil y, sobre todo, lo que aportan es la visión que el Consejo de Europa, que los 22 estados que lo han suscrito tienen sobre cómo debe ser en los próximos años la gestión del patrimonio cultural desde lo local. Todo el mundo asumió o ha asumido que Europa tiene un patrimonio inmenso, inabordable muchas veces, inabarcable, y sin la participación de lo local, de lo próximo, es muy difícil poder hacer una gestión en lo relativo a la protección, a la conservación y a la difusión de ese patrimonio. Es muy difícil hacerlo a pesar de los esfuerzos que puedan hacer los gobiernos nacionales y los gobiernos autonómicos o regionales. Bueno, por mi parte, comenzamos ya, voy a abrir fuego. Yo les voy a hablar del itinerario del arte rupestre del Consejo de Europa. Es un itinerario que se fue aprobado por el Instituto de Itinerarios Culturales en el año 2010. Forma parte, por lo tanto, los últimos 13 años ha estado trabajando dentro del programa europeo. Es un
un itinerario que se basa en el arte de los primeros europeos, en las primeras expresiones gráficas que las poblaciones prehistóricas y también históricas, porque el arte rupestre en realidad, aunque lo asociamos mucho a la prehistoria, tiene una proyección más allá de lo que es el ámbito cronológico prehistórico, incluso llega a nuestros días, prácticamente en estas comarcas en la que estamos, ¿no?, de Ciudad Rodrigo y de Foscoa, que está muy próximo, se ha estado grabando y se ha estado pintando sobre rocas hasta hace relativamente poco. Y realmente cuando uno visita, por ejemplo, los yacimientos de esta zona, se encuentra grabados paleolíticos, pero también de otros periodos históricos e incluso etnográficos que llegan hasta el siglo XX. Es, por lo tanto, el arte rupestre una producción social que abarca los últimos 42.000 años, desde el inicio de la expresión gráfica por parte de las primeras poblaciones modernas, es decir, de nosotros, del hombre anatómicamente moderno, de los sapiens, y que, como digo, llega hasta la actualidad. Bueno, rápidamente, esto es un poco las grandes fases del arte rupestre europeo, el arte paleolítico, distintos periodos, pero como digo, es un elemento que llega hasta la actualidad. El arte rupestre en realidad es una producción simbólica humana que es un fenómeno global. Está distribuido por todo el planeta, excepto los polos, y la UNESCO así lo reconoce en su lista del Patrimonio Mundial, con 48 declaraciones de sitios y de áreas con este fenómeno social y cultural de la especie humana, y Europa aglutina buena parte de ellos y sobre todo tiene en lo que es el arte del Paleolítico, el primer arte de la humanidad, tiene una especial significación porque aquí se concentran los grandes sitios que todos conocemos, que todos hemos estudiado, incluso en nuestros libros de texto desde primaria, pues como Altamira, Lascaux, por supuesto los sitios al aire libre de Foscoa y de Sega Verde, Nió, Valcamónica, etcétera. Es decir, Europa es una auténtica potencia en lo relativo a este tipo de patrimonio. Aquí están las 12 declaraciones que el Consejo de Europa aglutina relativas al arte rupestre, que, como vemos, va desde el prácticamente ciclo polar ártico en la zona de Alta en Noruega hasta toda la cuenca mediterránea, incluso el mar Caspio, en la zona de Azerbaiyán. Estas son las grandes áreas de distribución del fenómeno, con, digamos, 7 grandes bloques o 7 grandes regiones con arte rupestre distribuidas por todo el ámbito territorial del Consejo de Europa. Como vemos, hay una enorme concentración, una gran masa en lo que es el suroeste, en todo el sur de Francia y toda la península ibérica, en donde se concentra pues, prácticamente el 70% de todos los sitios rupestres que conocemos en la actualidad. Nuestro itinerario fue fundado en el año 2008, después de un proyecto que se inició dentro del programa Interreg Sudoe. Es una iniciativa de grupos de acción local, de lo cual nos sentimos enormemente satisfechos. Esta comarca participó muy activamente desde el principio en la conformación de este gran partenariado europeo, centrado en 2 aspectos, que era la conservación del arte rupestre en zonas rurales y su uso para el desarrollo rural. Y eso es un tema que llevamos un poco a fuego desde el principio. Estamos muy orgullosos de que los grupos de acción local y las entidades locales participen en este itinerario y siempre invitamos, aunque tenemos a muchos ministerios de cultura y a muchos gobiernos regionales de distintos países participando en esta red, siempre animamos a las entidades locales a que formen parte, a que se unan a este partenariado para tomar parte de todas sus actividades. En la actualidad somos 47 socios de 9 países. El último país en incorporarse es el Ministerio de Cultura de Armenia, pero tenemos representación prácticamente de todos los países que tienen grandes conjuntos rupestres a lo largo y ancho del continente. Hay 21 entidades colaboradoras, además, que básicamente son universidades, centros de investigación que colaboran con nosotros en distintos aspectos y, de hecho, hay 12 países representados en las actividades que solemos realizar a lo largo del año. Tenemos 9 sitios declarados Patrimonio Mundial dentro de la red y en la actualidad, aunque la diapositiva pone 155 destinos rupestres abiertos, son ya 160, se han incorporado, y no he reparado en actualizar ese dato, se han incorporado 5 sitios nuevos últimamente y ya estamos en 160. Esta es la distribución por países y que, si os fijáis, responde muy bien al mapa que ponía antes de las manchas de distribución del arte rupestre.
En nuestra ruta no entran entidades que gestionen o tengan arte rupestre en general, solamente los sitios de arte rupestre abiertos al público, que tienen usos culturales y turísticos. Es decir, nosotros no aceptamos en nuestra red a una comarca que tenga arte rupestre, pero que no esté abierto al público o no tenga unos fines culturales y turísticos. Bueno, los tipos de destinos que tenemos pues son básicamente estos: yacimientos visitables de gran tradición, pues las cuevas del norte de España, la zona del arte levantino español, Cogul, Albarracil, en Francia, Rufiñac, en Italia, Valcamónica, Siega Verde aquí en la comarca de Ciudad Rodrigo. Es muy curioso, este lugar en el que nos encontramos tiene 2 socios dentro de este itinerario, lo cual habla muy bien del interés que la sociedad local tiene por su patrimonio, por su primer patrimonio rupestre, el grupo Adecocir, que organiza estas jornadas, y la Fundación Siega Verde, que lleva funcionando con los ayuntamientos de la zona donde se encuentra el lugar, gestionando turísticamente y culturalmente el lugar. Ambos instituciones bueno, pues tienen un peso importante en nuestra red y habla del interés que, como decía, tiene la sociedad local de la comarca de Ciudad Rodrigo por este lugar, que, como se ha comentado ya, es Patrimonio Mundial desde el año 2010 como ampliación de la Declaración de Foscoa. Tenemos también muchos parques, museos, centros de interpretación, lugares tan importantes como la Cueva Pintada de Gáldar en Canarias o el Museo de Altamira, de Canberry. Es decir, no solamente son los lugares originales, también esas réplicas, esos grandes museos, parques arqueológicos que se vienen creando, especialmente en Francia, con grandes inversiones e infraestructuras para el turismo, para el ocio, basado en la prehistoria y en el arte rupestre. Y, bueno, pues esta nueva tipología de destinos se han incorporado, cumplen una función que es la de salvaguardar los originales cuando no es posible acceder a ellos por motivos de conservación. El caso de Altamira lo tenemos todos en la cabeza. La cueva ya no resiste más visitantes que 5 a la semana y hay que dar a los 275.000 visitantes que al año se acercan a Santillana del Mar, pues la opción de verlo. Lascaux es lo mismo, 500.000 de visitantes a esa magnífica reproducción que tienen en Montignac, la Grota de Cosquer, que se acaba de inaugurar en Marsella. No se puede acceder a la cueva porque hay que hacerlo con bombonas de oxígeno, buceando en un acantilado. Eso no está al alcance de cualquiera, poder acceder a la cueva, pero se ha abierto un centro pues, que también está recibiendo del orden de 500.000 de visitantes año. Chauvet también en Francia es muy conocido, y en España tenemos algunas réplicas que están funcionando, pues como Canberry en el País Vasco, en Tito Bustilla, aunque es posible acceder a la cueva original, también hay un magnífico centro de arte rupestre donde se pueden observar facsímiles de las zonas que por conservación no se pueden acceder dentro del original. Y ahora mismo está ya también en marcha el proyecto de la cueva de Maltravieso, aquí muy cerquita, en la capital de Cáceres, en donde una cueva pues muy pequeña y con muchos problemas de conservación por fin va a tener su réplica también para poder acceder. Tenemos sitios grandes, tenemos sitios pequeños, tenemos sitios al aire libre, en cueva, etcétera. En España tenemos 15 rutas articuladas en 13 comunidades autónomas con 100 destinos rupestres. Los cuales vemos aquí, y me interesa mucho destacar el hecho de que de esos 100 lugares que en España están abiertos al público y forman parte de este itinerario del Consejo de Europa, hasta un 47% de los mismos tienen gestión local. Entidades, el caso de Siega Verde, que estamos en Ciudad Rodrigo, es paradigmático. Hay una fundación que aglutina a los ayuntamientos de propietarios de los terrenos donde está el lugar, gestiona turísticamente el sitio. A nosotros esto nos parece que es muy significativo. Luego hay un 30% de gestión autonómica, las consejerías directamente son las que gestionan los lugares, y luego, bueno, pues hay otro tipo de gestiones a través de empresas privadas y también, pues bueno, pues otros de más difícil catalogación. En todo caso, los 2 grandes modelos que tenemos en España, en Portugal pasa un poco lo mismo, es la gestión autonómica o bien la gestión desde lo local, pero ya la local en
España ha superado a la autonómica. Y los ayuntamientos, las comarcas, incluso los grupos de acción local o las fundaciones, como es el caso de la Fundación Siga Verde, que nos acompañan aquí dos compañeros, Luis y Alejandro, ya gestionan desde lo local, lo cual creemos que es un paso importante porque desde lo local se puede acceder con mayor agilidad, sobre todo en los mecanismos de gestión, a las necesidades que el público tiene y a las necesidades que el yacimiento tiene para un uso sostenible. Voy a poner 5 ejemplos muy rápidos. La Aguada de Sopeña en Cantabria, gestionado por un ayuntamiento. Es un buen ejemplo de cómo, incluso en una comunidad autónoma donde la consejería, el gobierno regional, asume directamente la gestión del arte rupestre, incluso ahí pueden darse casos donde lo local tiene una importancia. El dolmen de Trigueros, con un arte megalítico notable dentro de su interior, también es un buen ejemplo. La Junta de Andalucía, a través de un convenio, delegó en el Ayuntamiento de Trigueros su gestión y eso ha facilitado pues, el dinamismo que hoy tiene este lugar, que incluso organiza, este año es la séptima edición, un formidable congreso de arte rupestre anual. La comarca que nuestra compañera Esther de La Rioja nos va a presentar es otro un buen ejemplo, en donde la comarca ha asumido la gestión de su patrimonio rupestre con una serie de destinos pues francamente interesantes y sobre todo ha facilitado la conservación de los sitios que estaba comprometida y la adecuación, la presentación al público de estos espacios rupestres que son francamente notables e interesantes, además con muy buenos resultados de visitantes y de gestión. Ocurre también en el territorio Erampi, en la zona del arco mediterráneo, en la zona de Cuenca, en Castilla-La Mancha. También tenemos una gestión desde lo local con el apoyo de empresa privada, un tema que también analizaremos en este evento, que es la colaboración de lo público y lo privado desde lo local para poder hacer una gestión sólida y una gestión eficaz de los lugares. Y el sitio que estábamos citando, como no, Siga Verde, en donde la Fundación Siga Verde, los ayuntamientos de forma directa han asumido, junto con el Gobierno regional, como no puede ser de otra manera, la gestión integral turística y cultural de este formidable enclave y se está trabajando pues, de una forma que creemos que es el modelo a seguir o el modelo que al menos parece funcionar mejor en toda Europa, porque esto es un tema que no solo analizamos desde la perspectiva local. Y directamente, 2 minutos y yo ya termino, que además tengo un exceso de verborrea habitualmente, los que me conocen lo sabéis. Voy a hablar de la Convención de Faro. ¿Qué es eso de la Convención de Faro? ¿Y por qué me interesa hablar de la Convención de Faro? Porque mi itinerario y el de estos señores y Conchi, que nos acompaña desde Huesca, estamos convencidos de que lo local es vital para poder hacer una gestión turística y cultural bajo la supervisión técnica de las entidades nacionales y regionales que tienen encomendada la salvaguarda del patrimonio, por supuesto, pero creemos que es muchísimo más dinámica y muchísimo más eficaz esa gestión desde lo local. La Convención de Faro básicamente lo que hace es promover una comprensión amplia del patrimonio y empoderar a las comunidades locales para que asuman el valor y la identidad que supone ese patrimonio para las poblaciones locales y además las encarga de alguna manera el trabajo de colaborar con las entidades públicas para poder proteger, conservar y mostrar el patrimonio en general y, en nuestro caso, el patrimonio arqueológico muy en particular. Además, hay una cuestión, el valor identitario del patrimonio para las sociedades locales es esencial y creo que lo vamos a vivir aquí con un caso como es el Castro de Irueña, donde un pequeño pueblecito tiene una asociación de amigos de su castro y esto es para nosotros es un poco el modelo a seguir. Hay que implicar a la gente en que conozca y quiera su patrimonio. Una de las frases que yo más he oído cuando me he dedicado a investigar arte rupestre por los pueblos de media España es, pero ¿esto tiene algún valor? Cuando nos ven ensimismados y con la boca abierta delante de un panel con unos grabados o con unas pinturas, el local muchas veces se sorprende de que eso tenga interés alguno, ¿no? Cuando le explicamos y le hacemos ver que eso es bueno y que está hablando de un largo pasado, que habla muy bien además de su población porque han preservado ese patrimonio, el arte
arte rupestre europeo no se hubiera podido preservar como lo ha hecho, salvo los casos que todos conocemos, si no hubiera sido porque la gente de lo rural, la gente que vivía pegada en el terreno, respetaba esos lugares como lugares identitarios, como señalizadores del paisaje, con una función a veces etnográfica curiosa y siempre trufada de leyendas, de los moros, de los romanos, etcétera, etcétera, que han ayudado a que las sociedades locales, aunque muchas veces no comprendieran el valor y el significado de ese arte, sí que tenían una función y sí que tenían un respeto hacia ello. Y eso nosotros lo tenemos que poner en valor, porque cuando en el siglo XX decidimos explotar turísticamente de forma sistemática los grandes destinos rupestres, Altamira, Lascaux, el resultado todos sabemos cuál es. Las cuevas están cerradas y hay que ver réplicas. Eso todavía en lugares como Segaverde no ha sucedido y probablemente nunca sucederá. Vamos a poder seguir disfrutando de eso porque la gente de los pueblos se ha hecho cargo de su patrimonio y lo está haciendo con auténtico cariño, con auténtica dedicación. Eso es lo que básicamente dice Faro. Podemos ahora hablar y extendernos sobre, bueno, decir que en el año 2022 por fin España suscribió este convenio que se redactó en el año 2005 y hay que buscar formas creativas de desarrollar y gestionar los bienes patrimoniales comunitarios con la participación activa de la sociedad civil. Eso es Faro, no es más. Sencillamente es una buena declaración de intenciones, pero lo que está introduciendo es que el patrimonio no es cosa de la Administración, no es cosa del consejero y de sus técnicos, es cosa de todos y todos tenemos que trabajar por ello. ¿Y cómo podemos hacerlo de una mejor manera o de una manera más eficaz? Estableciendo redes, trabajando juntos, intercambiando información experta. Tu problema de hoy es el mío de mañana. Eso, las lecciones que hemos aprendido en lugares de arte rupestre como Altamira o Lascaux, hoy día las vamos difundiendo por todo el territorio europeo y tenemos encuentros desde Azerbaiyán hasta Finlandia explicándole a la gente que cuando ponga en valor, cuando presente al público el arte rupestre, el primer arte de los europeos, hay que hacerlo siguiendo unos protocolos y siguiendo una serie de normativas sostenibles que nos van a ayudar a disfrutarlo, a tener un tiempo de ocio estupendo visitando el arte rupestre, el primer arte de los europeos, pero también a quererlo y a legarlo a las generaciones futuras. Bueno, las iniciativas cívicas, antes Elena ya está hablando de esto, permiten a las instituciones y a las comunidades desarrollar sus capacidades en la toma de decisiones y en la gestión de los procesos de desarrollo, garantizando que el patrimonio contribuya a la dinámica social, cultural y económica, porque el patrimonio en los territorios rurales tiene que generar ingresos y tiene que generar empleo. Si no, estaremos fracasando en la política de gestión de ese patrimonio. Bueno, el convenio recoge asuntos como estos que veis aquí, la existencia de que hay un gran patrimonio común europeo. Los europeos necesitamos bases sólidas sobre las que establecer nuestra unión. Esto es un país de países, pero la economía, que es en lo que básicamente nos hemos puesto de acuerdo para estar juntos, muchas veces lo que nos introduce son problemas y desuniones y competencias entre países y entre regiones. Sin embargo, el patrimonio cultural, la esencia, lo que nos une a todos los europeos desde el Paleolítico, eso puede facilitar la unión y la comprensión de los pueblos de Europa. Y en eso trabaja el Consejo de Europa y trabajamos los que estamos hoy en esta mesa, en la unión de los pueblos, de las gentes, a través de su patrimonio común. Y hay una herramienta formidable que nos permite trabajar juntos, que es el turismo. Y el turismo produce beneficios cuando se gestiona bien, que nos ayuda a trabajar juntos y a mantener ese patrimonio en las mejores condiciones. Hay derechos y obligaciones, tenemos que tenerlos claros. Hay obligaciones de conservar y de proteger. Hay derechos también a que la población local se pueda beneficiar y crear empleo. A mí me pone muy triste cuando veo un destino rupestre que el personal que trabaja en el mismo no es de la comarca donde está, porque sencillamente nadie se ha preocupado de formar a la gente del lugar para que los guías sean del lugar, ¿no? Aquí, Segaverde, vuelvo a citarlo porque lógicamente estamos en donde estamos, sus guías son locales. Eso es una maravilla, porque es gente que ha nacido y se ha criado aquí y ha conocido ese yacimiento desde que prácticamente tiene uso de razón. Bueno, hay compromisos por parte de los Estados firmantes que, bueno, muchas veces los Estados no están muy a cumplir esos compromisos, pero la sociedad tenemos que hacer saber a nuestros políticos y a nuestros responsables que estamos aquí y que queremos hacernos cargo de nuestro patrimonio. Y eso nos parece muy fundamental. Participación ciudadana. La toma de decisiones, Elena lo comentaba. Los proyectos que hagamos, la presentación al público de nuestros yacimientos tiene que ser con la gente a favor y con la gente de acuerdo y con la gente convencida. Si la gente del pueblo no quiere que un sitio patrimonial se abra al público o funcione de una determinada manera, no forcemos las cosas. Eso nos conducirá a conflictos como los que probablemente muchos conocéis.
Nuestro itinerario nació de un proyecto Interreg de cooperación entre comunidades autónomas y regiones francesas y portuguesas y grupos de desarrollo rural, y nuestra gestión desde el principio como red ha sido aplicar Faro en la medida de lo posible. Incluso, no Faro antes de Faro, como se decía esta mañana, nosotros ya nacimos con Faro vigente, pero incluso cuando todavía España no había suscrito o Portugal no habían suscrito este convenio, ¿no? Hoy día, afortunadamente, ya eso está. Nosotros trabajamos por una gestión de un patrimonio rural, porque entendemos que el rupestre es básicamente rural, frágil y peculiar. Y el arte rupestre y las poblaciones locales dan lugar a una identidad y una gestión de proximidad que creemos que es básica. No voy a extenderme más, voy a invitar a mis compañeros a que presenten sus itinerarios y luego hablaremos un poquito sobre el valor que tienen estas redes transnacionales y la aplicación que hacemos o intentamos hacer con las poblaciones locales. Muchas gracias. A continuación, Manuel Peregrina, por favor, nos presenta la ruta de los fenicios. Vale. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de Adecocir para esta jornada y, por supuesto, agradecer a Ramón, del cual nos conocemos desde hace unos cuantos años y estamos luchando y batallando en este marco que se llaman Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, donde tenemos un gran crisol de muchas cosas y donde intentamos hacerlo lo mejor posible. Y lo mejor posible más o menos con todo lo que ha comentado Ramón. No es posible que repita ideas porque son muchos años ya trabajando en estos parámetros y veréis que, bueno, prácticamente todos estamos dentro de esos lineamientos, de esos indicadores que nos hacen, bueno, pues, o nos llevan a poder desarrollar cada uno de nuestros proyectos. La ruta de los fenicios, introducía Ramón, bueno, uno de los itinerarios culturales arqueológicos, no solo arqueológicos, ahora lo veremos también, se complementa y tomando como referencia el diálogo intercultural que existió en la antigüedad y no solo de los fenicios. Los fenicios hablaron con alguien, hablaron con algunas culturas antiguas, entonces necesitábamos también la otra visión, no solo la visión del que llega, sino la visión del que está y recibe todo ese saber y todos esos planteamientos que los fenicios transportan por todo el Mediterráneo, creando así una línea de trabajo bastante interesante que es la del diálogo intercultural, ni más ni menos, extrapolar lo que en la antigüedad fue un diálogo fluido entre las diferentes culturas, una cultura de paz, una cultura donde se llevaban saberes, donde se llevaba investigación, desarrollo, etcétera, etcétera, y ese concepto, extrapolar ese concepto a lo contemporáneo, pues bueno, uno de los leitmotiv también que trabajamos en este itinerario, que es la ruta de los fenicios. El título es muy genérico, el título es marco, o como el itinerario o la ruta de los fenicios como marco de valorización de la cultura antigua. Lo he puesto general precisamente por eso, porque en definitiva los itinerarios culturales somos marcos de referencia, marcos de promoción, marcos de visualización, marcos de colaboración, marcos de cooperación, porque las competencias que tenemos ni somos subvencionados. Yo siempre lo hablamos, siempre que nos acercamos a un socio nuevo, no somos marcos subvencionadores, no somos marcos que sirvan, o no somos entidades que sirvan como instituciones que subvencionen o que tengan una idea de aportar algo concreto como pueda ser una administración pública en cualquiera de las escalas, pero sí somos ese marco de referencia que puede venir bastante bien. Pongo simplemente un ejemplo. Hace unos años los itinerarios culturales eran como una realidad, bueno, ahí muy volátil, muy tal. Y hoy por hoy hay muchos socios que hasta incluso por interés propio
de poder participar en ciertas subvenciones específicas, ya le está contando bastante y le está costando mucho el hecho de pertenecer a estas redes. Todos lo sabemos. De hecho, a la hora que nosotros todos marcamos, todos presentamos una subvención a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional o a nivel europeo, el hecho de que cuentes o que esté tu institución, tu organización, tu yacimiento dentro de una red de cooperación, tiene una validación diferente a la que pueda tener otro tipo de socio. Bueno, comienzo la presentación. No sé a cuál. Aquí. Vale. Bueno, iba a hacer una pequeña presentación del programa de itinerarios culturales. La voy a saltar, lógicamente, porque bueno, ya lo hemos visto por parte de Sergio Ortega, del Ministerio. Y bueno, era hablando un poco del marco que nos confiere, sobre todo también un poco del valor añadido, principalmente de estas rutas culturales. Sí quiero hacer una apreciación. Los itinerarios culturales son diferentes a las rutas culturales. Las rutas culturales son diferentes a los circuitos turísticos. O sea, estas diferenciaciones también hay que tenerlo en cuenta. Es una cuestión de traducción. Cultural route es itinerarios culturales en español, pero no deja de ser cultural route. Entonces, si empezamos a diferenciar ya los objetos que nosotros estamos trabajando, creo que puede ser incluso mucho mejor. El itinerario cultural siempre se ha planteado desde un punto de vista mucho más general, sobre todo desde la UNESCO, sobre todo desde caminos o recorridos que vinculan diferentes territorios. Pongo como el ejemplo la Ruta de la Seda, que todos lo conocemos y lo tenemos en mente. Y las rutas culturales son algo mucho más cercanas, mucho más tangibles, se podría decir, desde el punto de vista de la gestión diaria, la gestión del día a día, lo que nos compete a nosotros como gestores de ruta. Luego, los circuitos turísticos pueden tener vinculación cultural o no pueden tener vinculación cultural, pero no podemos mezclar todo. Entonces, creo que es interesante también hacer esa distinción. Dentro de lo que es el valor añadido de la ruta, estáis viendo ahí bueno, pues esa cooperación transnacional de la que tanto se ha hablado, esa participación social de la que tanto nos hemos llenado la boca durante tantos años, porque efectivamente nosotros trabajamos con esa vocación y nosotros trabajamos con la vinculación a la Convención de Faro. La Convención de Faro no deja de ser un instrumento más que nos pone en la vía de esta época, que no es una época de cambio, sino es un cambio de época que es diferente, completamente diferente, y que nos pone en sobrealerta de lo que tenemos, de nuestro papel como sociedad civil. Eso que tanto se nos llena la boca y que no llegamos a trasladar, eso es muy importante para el desarrollo de los itinerarios culturales. Hasta ahora tenemos que tener lineamientos, tenemos que tener reglamentaciones, tenemos que tener indicadores que nos vayan mostrando por qué camino tenemos que llevar. Pero el hecho de que la sociedad civil no esté implicada, este tipo de proyectos no llevan o no nos llevan a muchos sitios, porque realmente son decisiones partidarias o son decisiones partidistas que muchas veces pues, perturban bueno, iba a decir la palabra, prostituyen el mismo objeto principal del proyecto que estamos llevando a cabo. Entonces, creo que es bastante importante el hecho de que asumamos ya de una vez que tenemos como sociedad civil que dar un paso. Podría dejarlo o podría subirlo a cuestiones mucho más generales, pero efectivamente tenemos que la sociedad civil dar ese paso para que desbordemos principalmente con nuestros proyectos todo el desarrollo territorial. La certificación, bueno, pues lógicamente todos trabajamos con una certificación que es la que nos da prácticamente esa difusión, esa promoción, y dentro del programa, lógicamente, el hecho de una certificación del Consejo de Europa, pues también avala bastante nuestro trabajo. Ahí estáis viendo, bueno, realmente son conceptos de los que ya hemos hablado, se han introducido, no voy a entrar más en ello y me voy a centrar directamente en lo que es la ruta de los fenicios. La ruta de los fenicios, estamos cumpliendo actualmente el 20 aniversario, estamos de celebración, un 20 aniversario
de la certificación por parte del Consejo de Europa, fue en el 2003, una propuesta, una idea que surgió en Italia, surgió en Sicilia, más concretamente en la localidad de Selinunte, y a partir de ahí, bueno, pues con grupos de acción local también, grupos de acción italianos, se empezó a plantear la posibilidad de consolidar pues uno de los aspectos más interesantes, porque entre otras cosas, uno de los hándicaps que contamos dentro de la Ruta de los Fenicios es que prácticamente nuestro sistema educativo, y prácticamente creo que todos estamos en un mismo rango de edad, pasábamos de la prehistoria prácticamente a la romanización, en donde no se veía de manera extensa ni de manera clara todo lo que era el desarrollo de las culturas antiguas. Esa falta de información en un momento dado, esa falta de formación, mejor dicho, académica desde un principio, se suple con una de nuestras principales potencialidades, que es sobre todo lo que evoca el hecho de la palabra fenicio. Es un tema amable, es un tema que evoca muchas cosas y sobre todo positivas, y a partir de ahí pues bueno, contamos con esas adversidades y con esas potencialidades también. Ahí estáis viendo todos los países que formamos parte de la red internacional. Más como red, ahora estamos actualmente en un proceso constituyente en donde estamos unificando todas las redes en una sola asociación, una asociación internacional, la Asociación Internacional de la Ruta de los Fenicios. Hasta ahora y hasta este momento hemos venido trabajando en confederación con una red de redes, constituido como red de redes, y bueno, pues en este 20 aniversario empezamos a inaugurar dentro de ese periodo constituyente la puesta en marcha de esa asociación internacional. Y como decía anteriormente, con dos puntos clave. Por un lado, el patrimonio material, tanto fenicio, de la cultura fenicia, como de las culturas del Mediterráneo antiguo, esa búsqueda, esa investigación, esa aportación a todo lo que es el saber de esos restos arqueológicos fenicios, no solo fenicios, íberos, la cultura de los castros en Galicia, todo lo púnico, todo el desarrollo de lo púnico, pero también en Italia tenemos pues todo el desarrollo de la cultura etrusca, todos los númidas o toda la cultura númida en el norte de África, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una línea de investigación bastante fuerte que nos sustenta a nosotros desde el punto de vista académico y justificativo todo el desarrollo de la ruta de los fenicios, pero también está, como decía y como anticipaba anteriormente, la búsqueda de ese diálogo intercultural, ese patrimonio inmaterial que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y que se ha ido distribuyendo, se ha ido amoldando con sus capacidades locales o con sus desarrollos locales en cada uno de los países integrantes. ¿Cómo se sustenta? Pues principalmente con una red de universidades, con varias redes. Dentro de la asociación tenemos varias redes, red de universidades, red de museos, red de escuelas, sobre todo la red de universidades que fundamenta y justifica principalmente el principio básico de la ruta de los fenicios. Eso es una de las cosas que a mí personalmente me obsesionan y es la justificación y el valor y la base justificativa dentro de los proyectos culturales. Así evitamos muchas interpretaciones unitarias, mucha univoz y a partir de ahí, con esa base del saber, con esa base de la academia, nos sentimos fundamentados para pues, poder ir a un socio y decirle que está dentro de la ruta de los fenicios porque cumple los requisitos históricos desde el punto de vista histórico, a una institución porque históricamente ha podido tener relación de alguna de otra manera, o a algún bar o algún restaurante que esté trabajando en una línea de recuperación gastronómica de la cocina de la antigüedad, por ejemplo. Pero principalmente basándonos en la academia y sobre todo con el sustento y con el apoyo de la academia. Como no podía ser de otra manera, también está la red de museos, una red de museos donde es principalmente parte integrante de la difusión de todo este itinerario cultural del Consejo de Europa de la Ruta de los Fenicios, una red
que principalmente tiene como objeto o tiene integrantes a los museos que tienen como temática principal esa antigüedad, o bien centros de interpretación, o bien centros de sitio o museos de sitio, etcétera, etcétera. Pero que también ayudan a plantear sobre todo esa cuestión primordial de difusión. Y luego una red de escuelas. Es normal, si queremos la identificación de la población local, con los que primero tenemos que trabajar son con los integrantes dentro de esa población. Y dentro de esa población lo tenemos que hacer de una manera sencilla, normal, sin grandes alaracas, el decir, oye, tú tienes esto. No, 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 de hacerlo de manera pues, complementaria a cualquier estudio, pero enseñando y sobre todo vinculándolo a su territorio, que es lo más interesante y es lo más importante. Antes Ramón hablaba del hecho de que las personas que están en Siega Verde fuesen de aquí, ya es un valor, pues lógicamente. No es lo mismo que alguien que llegue de fuera y no tenga los vínculos del territorio para miles de cosas, no solo desde el punto de vista de la información del propio yacimiento, sino también del territorio y sobre todo de la vinculación de ese yacimiento como Siega Verde con todo el territorio. Porque todos los visitantes que nos llegan a nuestro centro o los visitantes que nos llegan a un yacimiento arqueológico no van buscando específicamente solo información del yacimiento. Tenemos que pensar que una vez que hemos abierto el catálogo desde el punto de vista turístico, vamos a encontrar a gente con muchísimas motivaciones y a la que le tenemos que dar diferentes respuestas y saber esas respuestas para poder satisfacer, lógicamente, esas necesidades de visita. Concretamente, y centrándonos sobre todo en la parte española, nosotros trabajamos en 5 líneas temáticas bueno, muy bien establecidas, o sea, muy bien diferenciadas, como podría ser el camino de Aníbal y su época, la ruta de los fenicios propiamente dicho, haciendo mención a los sitios que han sido fenicios y que son fenicios actualmente o que históricamente han tenido ese vínculo, las rutas de los íberos como cultura principal también de contacto, la ruta de las casitérides, toda esa ruta del estaño del frente atlántico que también es una de las proyecciones, uno de los alargues que tiene la ruta de los fenicios a partir de la península ibérica, tomando como referencia uno de los puntos principales que es Gades o Cádiz, con lo que es la actual Cádiz, que es una de las factorías más importantes y que a partir de ella se expande prácticamente toda esa ruta del estaño, toda esa ruta de las casitérides, directamente por todo el frente atlántico, llegando prácticamente hasta Cornualles, hasta Inglaterra. Entonces estamos hablando de que hay históricamente una conexión y hay una colaboración desde hace mucho tiempo. Y por último, la ruta talayótica. La ruta talayótica que se concentra principalmente en las Baleares, no solo en Menorca, sino también en la isla de Mallorca, que ahora recientemente ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad y que, bueno, completa esos 5 ejes temáticos de los que nosotros estamos, o los que vengo hablando y estamos trabajando. Es una iniciativa, la Ruta de los Fenicios aquí en España, que surge directamente vinculada a la Universidad de Jaén y más concretamente al Instituto de Investigación o al Instituto de Investigación en Arqueología Íbera, un polo de referencia, lógicamente, un punto de referencia en toda España en cuanto a estudios, en cuanto a bueno, pues a investigaciones que se están llevando a cabo sobre esa época y bueno, pues surge un poco con la necesidad de dar salida, de vincularse directamente con otras culturas que ya existían en el Mediterráneo y de las que se tenía ya constancia y cada vez se tiene mucha más constancia, porque eso es otra. Una cosa es los proyectos que tú vas implantando y otra cosa es lo que vas descubriendo con respecto a esos proyectos que también te tienes que adecuar para poder bueno, pues desarrollar o buscar soluciones creativas y soluciones de desarrollo dentro de tu itinerario, amoldándote o ajustándote a todas esas nuevas investigaciones o nuevos datos. Son los socios firmantes, ahí estáis viendo los socios fundadores, se podría decir, o las instituciones que fundamentan o que son el germen de esa ruta de los fenicios, hasta prácticamente
37 socios y 37 instituciones que la estáis viendo en pantalla y que se han ido adhiriendo sistemáticamente durante todos los años para el desarrollo de la ruta de los fenicios aquí en España. Prácticamente estaría distribuido de esa manera. Cada punto corresponde a una de las líneas temáticas, pero estaríamos planteando pues todo el desarrollo de la ruta de los fenicios en España en todos esos lugares, principalmente, lógicamente, condensado en el Mediterráneo y, bueno, por razones obvias y por razones geofísicas. Actividades, bastante. ¿Cómo llegamos a extrapolar? Yo ya me voy, Ramón. Sí, no venga, me quedan 2 minutos, ¿no? 1 minuto. Ese es el problema que pasa cuando te ponen tiempo. Bueno, como veis aquí es un mosaico más o menos de actividades, iremos desgranando un poco por encima, así de manera más... hago el recorrido del último año prácticamente, desde todo el 2022 hasta prácticamente el 2023. Fijaros, bueno, traigo esta concretamente porque en Mengíbar me interesa sobre todo hacer mención a Mengíbar, un municipio pequeño, un municipio con poca población, pero que está encontrando a través de la arqueología y está apostando a través de la arqueología, de la inversión en arqueología, el ponerse en el mapa. De unos años a esta parte ha sido socio de la Ruta de los Fenicios, va a formar parte también dentro del Viaje al Tiempo de los Íberos, una iniciativa provincial de las más exitosas de España, bajo mi punto de vista, auspiciada por la Diputación de Jaén y que engloba diferentes municipios que tienen como hecho principal toda la cultura íbera. A partir de ahí, Mengíbar sí apuesta con una inversión anual para recuperar, sobre todo, bueno, tuvieron la suerte, o porque eso se tiene o no se tiene, de encontrar lo que era el límite de la vía Tarraconensis con la vía Augusta. Estamos hablando de que encuentran el arco de Jano. Entonces, a partir de ahí, ellos, de manera creativa, de manera colaborativa y de manera conjunta, lo que están trabajando es convertirse en ese punto central, recuperar, en cierta manera, ese hito territorial para que sea un hito, actualmente un hito cultural contemporáneo, lo cual me parece, desde un punto de vista estratégico, perfecto, con la creación de un centro de interpretación específico, etcétera, etcétera. O bien, por ejemplo, como la población de Almuñécar, que plantea dentro de su jornada arqueológica pues diferentes aspectos, no solo de la visita guiada, no solo la charla de especialistas, sino que también se plantearon dentro de la jornada o se complementan con un valor añadido de actividades gastronómicas, la búsqueda con ciertos restaurantes también de Almuñécar de la elaboración de un menú fenicio. Lógicamente no vamos a meter tomate, ni patatas, ni cosas de esas, pero sí el hecho, pues parece algo obvio, pero cuando tú te enfrentas con los propios restaurantes, ellos ya te estaban ofreciendo, por ejemplo, en el caso concreto de Almuñécar, lógicamente la promoción de los productos tropicales es uno de sus principales leitmotiv, ¿no? Bueno, para decirle que los menús no podían llevar, lógicamente, productos tropicales, bueno, pues también es interesante el hacer esa labor de acercamiento y el hacer esa labor de información. O incluso también complementarlo con un concierto de fenicios contemporáneos. No sabemos la música fenicia, no tenemos ni idea de cómo sonaba, pero contemporáneamente reconocemos a ciertas personas que son íconos del Mediterráneo, sobre todo a partir de la música. Y en ese hilo tiramos, y de ese hilo conformamos un repertorio con diferentes músicos de diferentes países y con un grupo de música de Granada que nos hizo ese repertorio. Bueno, una solución creativa, una solución que en cierta manera puede muy rápido. Sí quería hacer incidencia en esta, voy a pasar las demás muy rápido, pero sí quería hacer incidencia sobre todo en esta colaboración, ¿no? Vale, de turismo social, simplemente. Estábamos hablando del turismo, solo dejo esa idea por encima. Cuando hablamos de turismo, yo creo que la ruta
o los itinerarios culturales del Consejo de Europa no vamos por la masificación, no vamos por el incrementar números, ni el incrementar camas para hospedaje, ni el incrementar tenedores para los restaurantes. Vamos con una idea mucho más de responsabilidad social dentro del turismo, de sostenibilidad y, sobre todo, de seguridad en el territorio, de seguridad para el territorio. Lo dejo aquí, estaremos durante estos 2 días hablando y creo que ahora en la charla puede ser mucho más. Muchas gracias, Manuel. Pasamos a Conchi Benítez de la ruta de megalíticos y vamos a tratar de acelerar para no excedernos mucho más allá de las 2 de la tarde, que es la hora que nos hemos dado todos para ir rápido. No, es un tema nuestro. Pues voy a compartir un nuestro momento la no sé pantalla. por qué no se ve el HDMI. Espera un segundito. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí. No, se te ve. No, aquí atrás no. Vale, igual porque estoy compartiendo ya, por ir rápido. No, es un tema nuestro. Es que no entiendo por qué. Vale. Es un tema nuestro de que no sé Vale. por qué no se ve el Ya me HDMI. decís. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí. No, aquí atrás no. Esto sí. Es que no entiendo por qué. Vale, ya me decís. Creo que sea un segundito, ¿eh? Esto sí. Sí. A ver. Que no sale. Ahora sí. Creo que sea un segundito, ¿eh? Se va a cambiar la función, Conchi. Nada, ya puedes. Todo tuyo. Pues yo, Manolo, perdón, yo, Ramón, me pongo el cronómetro. Se va a cambiar la función, Conchi. Nada, Conchi. ya puedes. Todo. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias tuyo. a la organización por haber contado yo, conmigo Manolo, para este encuentro. perdón, Imaginaréis, yo, Ramón, lamento me pongo el mucho por no cronómetro. poder estar ahí con vosotros, tanto por poder intercambiar Tía, Conchi. impresiones a lo largo de estos días. Bueno, pues nada, en primer como lugar, por muchas disfrutar de gracias a la vuestra organización por haber contado conmigo magnífica tierra. para este Pero encuentro. bueno, Como imaginaréis, las cosas lamento son muchísimo como no poder son. estar ahí con vosotros, Estoy tanto aquí por en calidad poder de intercambiar miembro de la impresiones a Junta lo largo de Directiva estos de días, Galicia como Tours, por del disfrutar de itinerario vuestra cultural Rutas Megalíticas, magnífica Centro tierra. de Cultura Pero bueno, Megalítica. las cosas Aunque yo, son como son. Estoy es aquí el en de calidad de Patrimonio miembro de la comarca Junta de Directiva Sobrarbe, en la provincia de Galicia Huesca, Tours, Aragón. del itinerario La cultural comarca Rutas es una Megalíticas, entidad Junta local Europea de la Cultura supramunicipal. Megalítica. Yo trabajo como técnica Aunque de yo, patrimonio gestionando el mi puesto patrimonio es el de megalítico y técnica de otros patrimonio muchos de la comarca de patrimonios Sobrarbe, que en tenemos la provincia aquí. de Huesca, Aragón. La comarca es una entidad Este es el local esquema que voy a seguir a lo supramunicipal largo de y la yo trabajo como presentación, técnica de patrimonio y gestionando si os parece, el comenzamos patrimonio para no perder megalítico y tiempo otros con muchos el primer patrimonios punto, que es tenemos aquí. Unos ligeros apuntes sobre la historia de nuestro itinerario. Este es el esquema que Porque, voy a como seguir a veréis, lo largo de se la trata de un itinerario presentación. bastante joven comparado con, Y bueno, si con os parece, otros comenzamos ejemplos para no perder tiempo estamos- de los que con estamos el primer teniendo, punto, que es noticias y de los que unos nos estáis ligeros hablando apuntes sobre la hoy. historia de nuestro itinerario. La idea Porque, como veréis, se trata de un este itinerario bastante itinerario joven nace comparado en 2004 en con una otros reunión ejemplos entre varios de los que estamos gestores teniendo locales noticias y de los que nos de estáis patrimonio hablando megalítico hoy. en Alemania. La El idea enfoque que se de plantea este es el de itinerario conectar nace en la 2004 en una reunión entre varios megalíticos expertos con y eventos y gestores oportunidades locales turísticas. de gestores de De este patrimonio modo, megalítico convocan en una Alemania. reunión, El una enfoque primera que se reunión plantean y es el de reuniones conectar posteriores la en las que protección se y crea conservación un de los grupo monumentos de megalíticos trabajo con eventos y internacional, oportunidades turísticas. Que tiene como De este modo, convocan socios una reunión, miembros de una primera Alemania, reunión y Países Bajos, Dinamarca reuniones y Suecia. posteriores en las que se crea un grupo En de agosto de 2012, trabajo unos cuantos internacional años después, se aprueban los que tiene estatutos de la Asociación que tiene como socios que surge miembros como de una asociación Alemania, Países internacional sin ánimo Bajos, de Dinamarca lucro y Suecia. y que está enmarcada En agosto en de la ley 2012, como alemana, vemos ya en el ámbito unos cuantos años legislativo después, se alemán. aprueban los estatutos de la Asociación Y Megalítica el año posterior, que en surge 2013, como una asociación internacional el sin ánimo de sello lucro cultural es y que certificado por el está Consejo de enmarcada en la ley Y, bueno, alemana, pues por eso ahora en el mismo, ámbito legislativo alemán. Nosotros no estamos en el Y 20 el año aniversario como la posterior, Ruta de en los Fenicios, sino 2013, en el 10º aniversario, el que itinerario estamos cultural celebrando es este año. certificado por el Desde Consejo ese de Europa 2013 hasta la y bueno, actualidad pues por se eso han ahora mismo incorporado un total, nosotros se no han estamos en el incorporado 20 miembros hasta aniversario hacer, como la Ruta de los Fenicios, que sino en el 10º aniversario panorama actual que estamos de celebrando nuestro este itinerario año. abarque Desde ese 2013 hasta la actualidad unos se han 35 incorporado miembros en un 10 total, países diferentes. o sea, se han ido incorporando miembros ¿Qué hasta hacer patrimonio se representa? ¿Qué patrimonio el representa panorama actual de nuestro itinerario abarque cultural? Bueno, pues unos partiendo 35 miembros del en punto 10 común países y diferentes. de la convicción de que ¿Qué patrimonio existe un se representa? ¿Qué común patrimonio europeo representa
nuestro itinerario cultural. Y debe existir una memoria histórica partiendo también común, del punto común y de la convicción de que existe un patrimonio común europeo y que existe una memoria histórica y debe existir una memoria histórica también común europea de esos conflictos que ha habido en el pasado y de esas relaciones para promover la construcción de una sociedad pacífica y estable. Que ha comentado Sergio Ortega esta mañana, este itinerario sobre la temática de los monumentos megalíticos, que un poco siguiendo esa clasificación informal que ha comentado Sergio Ortega esta mañana, pues podríamos decir que se trata de un itinerario que se enmarca dentro de estas dos áreas, la de historia y civilización y la de paisaje. Los dólmenes, los menhires, los cromles, los ¿Qué patrimonio? Si vamos a visitar cualquiera de los territorios, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar museos, centros de interpretación, todo el patrimonio relacionado con los dólmenes, los menhires, los cromles, los túmulos, los círculos, somos conscientes de que y toda la infraestructura generada a redes de sendero, de bicicleta, museos, centros de interpretación alrededor de este patrimonio. Era un elemento distintivo relacionado con somos conscientes de que durante la prehistoria, a nivel local, este patrimonio fue unificador de las comunidades locales que lo generaron. Era un elemento distintivo relacionado con sus creencias, con sus rituales funerarios, con su delimitación y marcaje del paisaje. Pero es que en la actualidad este patrimonio sigue siendo un elemento de identidad para las comunidades locales que hemos heredado ese patrimonio. Es decir, en su momento fue un elemento identitario en la prehistoria para esa comunidad y de cohesión, y ahora mismo lo sigue siendo. Y a nivel europeo, podemos decir que a lo largo de la prehistoria, en diferentes periodos y con diferentes características, hubo grupos humanos que compartieron al menos estos dos rasgos culturales. Esto es tener formas de vida agropastoriles y edificar, erigir estas construcciones con grandes piedras como una forma de acción colectiva. A nivel europeo durante la historia. Esto es la reflexión sobre este sentimiento o esta forma de acción colectiva a nivel europeo durante la prehistoria, pero es que en la actualidad nos encontramos también con que hay muchas comunidades locales a lo largo de toda Europa que se sienten hermanadas y conectadas porque sienten que comparten entre ellas un patrimonio, que son herederas de un patrimonio, de un legado de unos antepasados que en cierto modo compartieron esos rasgos de esa cultura megalítica. En este sentido sí que quería hacer un apunte al hecho de cómo la Convención de Faro nos anima no tanto a poner el foco de atención sobre el valor de los objetos patrimoniales, sino sobre todo a reconocer la importancia de los significados que las comunidades locales, que las personas atribuimos a esos bienes patrimoniales, a ese patrimonio y a los valores que representan. De nuestro itinerario. A continuación, es más joven y más quiero presentaros brevemente que otros que vamos a conocer a lo largo de estas jornadas. Un poco la descripción de la composición de los miembros que forman parte de nuestro itinerario, que como os digo, pues es más joven y más pequeño, modesto que otros que vamos a conocer a lo largo de estas jornadas. Países Bajos, Portugal, Reino Unido. Como veis, tenemos más de 35 socios repartidos en estos 10 países que aparecen en la diapositiva: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y en un ámbito de acción en 6 municipios. Concretamente en la península ibérica tenemos en Portugal como socio a la Asociación de Estudios Alto Tejo, que abarca o tiene un ámbito de acción en 6 municipios, y en España podemos contar contamos con 5 miembros: la Asociación de Desarrollo Territorial Campo de los Valles en Cantabria, Cero Espai Transmisor en Lleida, Asencia a Turismo de Galicia, a lo largo de Europa, el Ayuntamiento de Trigueros en Huelva y la comarca de Sobrarbe, a la que represento en patrimonio megalítico en Aragón. Es abundante y aparece. Pero es que la verdad que somos conscientes de que a lo largo de Europa hay cientos de socios potenciales, porque el patrimonio megalítico es abundante y aparece en gran parte de nuestro continente. Y bueno, estos socios potenciales muy próximos al territorio.
gran parte de ellos tienen una presencia muy fuerte o representan en gran manera a la sociedad civil, porque tenemos administraciones locales muy próximas al territorio, asociaciones de desarrollo local o territorial, asociaciones culturales y de otra índole. También tenemos administraciones provinciales o autonómicas, universidades, ONGs, sitios patrimoniales, centros de estudios, parques naturales, parques nacionales, geoparques, cámaras de comercio, etc. Y además, hasta el momento somos, como decimos, el patrimonio megalítico está muy presente a lo largo de toda Europa y aunque solo tenemos miembros de 10 países, hasta el momento somos conscientes de que en muchos de los países recogidos en el Acuerdo Parcial Ampliado sobre los itinerarios culturales del Consejo de Europa que vemos en este listado, cualquiera de estos países pueden surgir nuevos miembros que enriquezcan nuestro itinerario. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, hay una candidatura de Líbano y las posibilidades son enormes, lo que enriquecerá muchísimo a nivel de diversidad y a nivel también de intercambio intercultural. Trabajamos en protección, conservación. En cuanto a la acción, pues bueno, las acciones que realizamos son similares a las que trabajamos en investigación y difusión, en otros itinerarios culturales. Trabajamos en protección, conservación y uso sostenible, por supuesto, todo siempre amparado en ese trabajo en red. Trabajamos en investigación y difusión, en desarrollo local y turismo, en mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en los territorios, en los valores europeos de convivencia y de identidad europea y en educación. Se hallan en zonas rurales. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente la totalidad de nuestros itinerarios, de nuestros miembros, se hallan en zonas rurales. De los derechos culturales de las personas, fomentar la interpretación y la... Desgranando un poco esta acción, pues podéis ver eso que tratamos de destacar el valor del patrimonio, la participación activa, destacar la importancia de los derechos culturales de las personas, fomentar la interpretación y la comprensión del patrimonio cultural, integrar el patrimonio en la vida diaria y también hacer las gestiones pertinentes para conseguir que esa integración del patrimonio se incluya en las políticas, ¿no? que se realizan desde otros ámbitos superiores al nuestro. Y, por supuesto, promover la educación y la sensibilización sobre el patrimonio cultural, participar activamente con las comunidades locales, tal vez la acción más visible, gestionar sosteniblemente nuestro patrimonio y, por supuesto, promover la paz y el diálogo. Que se realiza en todo acciones concretas, bueno, he hecho aquí un pequeño collage en el que podemos ver, pues, tal vez la acción más visible de nuestro joven itinerario sea la celebración del Día Europeo de la Cultura Megalítica, que se realiza en todos nuestros territorios simultáneamente el último fin de semana de abril. Pero realizamos otras actividades comunes como publicaciones, jornadas, investigaciones, promoción, acciones turísticas. Participamos también en las actividades promovidas y organizadas por el Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Y se hace un trabajo muy importante de conectar territorios y agentes. Por supuesto, estamos teniendo colaboraciones, por ejemplo, de universidades alemanas con territorios españoles, cosas que si no perteneciéramos a esta red, pues sería francamente complicado. Y bueno, por supuesto, colaboramos con los respectivos gobiernos nacionales para intentar que tanto nuestra ruta como todo el programa de itinerarios culturales europeos tenga cada vez más peso y esté mejor articulado y mejor coordinado. Y realizamos un intenso trabajo también de comunicación a través de webs, redes sociales, un apartado de gobernanza. Por último, pensando que podría ser de interés para muchos de los, o por lo menos algunos, de los asistentes a esta jornada, hemos querido incluir un apartado de gobernanza, una cuota anual, en el que al menos una vez al año en la Asamblea General. Vamos a detallar un poquito cómo nos organizamos. Es muy sencillo. Estamos el conjunto de miembros que pertenecemos a la asociación, que pagamos una cuota anual y que nos reunimos al menos una vez al año en la Asamblea General, aunque nos solemos reunir
alguna vez más formada por online, personas de las y además que todos estos miembros participamos en las actividades de la red. Unos son más activos, otros son menos activos, pero todos siempre con la misma filosofía. Además hay una junta directiva formada por 4 personas de las entidades miembro de este itinerario, que suele tener la sede en Alemania, se eligen cada 4 años y que nos reunimos virtualmente una vez al mes. Hay una secretaría general que también tiene que estar ocupada por una persona representante de uno de estos territorios, que suele tener la sede en Alemania, puesto que ya os he comentado que la legislación en la que se enmarca nuestra organización no gubernamental de carácter internacional es la alemana, y bueno, se apoya en un personal administrativo que bueno, está contratado unas pocas horas a la semana y en 2 auditores de cuentas. Además, realizamos las tareas obligatorias de comunicación interna y externa, y nos organizamos también con algunos grupos internos de trabajo, en el que he querido destacar, por ejemplo, el grupo de trabajo de los socios españoles del itinerario, que empezó a funcionar el año pasado. Además, hay una comisión científica asesora formada por expertos de diversas áreas. Y por último, esto como un dato práctico que tal vez pueda ser de utilidad, por si hay algún territorio interesado en pasar a formar parte de una ruta como podría ser la nuestra, de un itinerario cultural del Consejo de Europa como el nuestro, pues para hacerse una idea de lo que supone a nivel económico la pertenencia, en nuestro caso, podéis ver en esta diapositiva si es un organismo especializado, un instituto, una asociación, una federación, no somos pues nada la caros, cuota tenemos que anual contar que se nos va el tiempo. Entre los 200 y 2.000 euros, dependiendo el número de trabajadores fijos que tenga. Con esta foto Muchas gracias, Conchi. Todos somos muy baratos, no somos nada caros. Tenemos que contar que se nos va el tiempo. Ya el precio de las cuotas ya lo tenemos en Correas de... Muy bien, pues con esta foto de Suecia y con esta de Sobrarbe, os agradezco a todos vuestra atención. Muchas gracias, Conchi. Quintín Correas del itinerario de las rutas del emperador Carlos V. Acciones comerciales también, como podéis ver. ¿Cuál es la tuya? Aquí, Carlos Desarrollo, Carlos V. Presentación. Le doy a presentación, ¿no? Ahí está. Bueno, pues voy a ser breve también por el poco tiempo que tenemos. Antes de nada, agradecer a la organización ADECOCIR por la invitación, a Ramón, por supuesto, también. Voy a comentar un poco la estructura que tenemos, el funcionamiento que tenemos desde el Itinerario Cultural Europeo de las Rutas de Carlos V. Como bien ha dicho Ramón, no somos un itinerario específicamente ligado, en este caso, a la parte, digamos, de arqueología, pero sí queríamos darles una pincelada, sobre todo, del aspecto de implicación de la población local o cómo afecta un itinerario cultural europeo, en este caso, como el de Carlos V, en el territorio, en este caso, rural. Los antecedentes, bueno, pues en el 2007 es cuando se crea oficialmente esta red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V, con un objetivo que era y que es el de defensa y promoción de los recursos histórico-artísticos, culturales, paisajísticos, económicos de todos los territorios ligados en este caso a la figura del emperador Carlos V, pero hay que tener en cuenta que desde antes de esta fecha, cuando se constituye oficialmente la red de cooperación, veníamos ya trabajando. De hecho, este es un proyecto que nace a escala local, nace concretamente en la comarca de la Vera, desarrollado en un primer momento por el Grupo de Acción Local, por ADICOVER, en donde planteamos unos convenios y unas apuestas de colaboración con distintos territorios que venían haciendo una serie de escenificaciones ligadas a la figura de Carlos V. En la comarca de la Vera, desde el año 99, desde el año 2000, veníamos haciendo una recreación de la llegada de Carlos V al monasterio de Yuste, pero también en Laredo, en Medina de Pomar, y a través de ADICOVER, a través del Grupo de Acción Local, pudimos, en este caso, plantear esos proyectos un poco de cooperación, y a raíz de ahí fue el germen para que posteriormente, luego en el 2007, se creara oficialmente esta asociación, esta red de cooperación, que tiene, por otra parte, su sede en Cuacos de Yuste, y hasta el punto
que tiene esa implicación o que tiene esa implicación del Grupo de Acción Local es que en los propios estatutos de este itinerario cultural europeo se determina que la Oficina Técnica de Gestión del Itinerario Cultural de Carlos V lo asume Adicover en Cuacos de Yuste. Yo en este caso estoy, digamos, desempeñando esa doble función como gerente del Grupo de Acción Local de Adicover y como también director de este itinerario cultural europeo. Posteriormente, luego ya, fue en el 2015 cuando se declara por parte del Instituto de Itinerarios Culturales la red de cooperación de Carlos V como itinerario cultural europeo, y posteriormente luego ya tanto en el 2019 como ahora en el 2023 hemos vuelto a pasar estas recertificaciones, como había dicho ya también en la primera intervención Sergio del Ministerio, con las distintas revalorizaciones o renovaciones del certificado cada 3 años. Actualmente los socios, tenemos 73 socios de 13 países, como veis, no solamente de Europa, Europa lógicamente es donde tenemos más países asociados, pero también del norte de África. Estos países del norte de África están ligados a las rutas marítimas del emperador Carlos V y desde hace unos años ya con socios en América, tanto en México, Panamá como en Perú. Evidentemente, Carlos V nunca estuvo, lógicamente, en América. ¿Por qué esa vinculación? ¿Por qué estos países, en este caso del continente americano? Porque precisamente a partir ya de 1516-1517 se empiezan a fundar las principales ciudades americanas, tanto de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y se empiezan a conmemorar pues esos quintos centenarios, y a raíz de ahí se empieza a plantear un proyecto dentro de la red de cooperación que es de crear esa red de ciudades fundadas bajo el reinado de Carlos V en América. De ahí que tengamos ya socios en Perú, como he dicho, socios en Panamá, socios en México, y con la ampliación que paulatinamente se va desarrollando con respecto al continente americano. Con respecto a la tipología de socios, ya lo he dicho, este es un proyecto que nace a una escala local, nace a una escala principalmente de ayuntamientos, con lo cual más de la mitad de los socios son ayuntamientos. Tenemos desde ayuntamientos muy pequeños de 50 habitantes hasta ayuntamientos pues de nivel como Bruselas o como Valladolid, es decir, hay una diferenciación importante en este caso de la tipología, en este caso de ayuntamientos que hay, pero luego, como veis, también hay otras organizaciones, asociaciones, fundaciones, administraciones regionales, gobiernos autonómicos que forman parte de la red de cooperación de Carlos V. También forman parte de este proyecto como socios también bastantes grupos de desarrollo, grupos de acción local ligados a los territorios como digo, por donde pasó Carlos V, y de hecho hay proyectos planteado proyectos de cooperación líder ligado precisamente a estos grupos de acción local y con la temática centrada en este caso de Carlos V. Hay un comité científico, bueno, no me voy a parar aquí, este comité científico es el que un poco da esa validez, digamos, desde el punto de vista académico a las distintas acciones y actividades que venimos desarrollando, desde el punto de vista de recreaciones históricas, desde el punto de vista de acciones formativas, etcétera. Esta es la estructura que tiene este comité científico, con una unidad de coordinación, un comité de expertos, una red de universidades carolinas, que también se está trabajando, una red de jóvenes y, lógicamente, dependiendo de esa junta directiva y de esa gerencia o oficina técnica de gestión. Digamos, la estructura es de una asociación con carácter internacional, como he dicho, con sede en Extremadura, pero que se funciona igual que cualquier asociación, con una asamblea general, una junta directiva en cuanto a las distintas tomas de decisiones. Voy a centrarme en las distintas actividades y campos de acción que en este caso estamos desarrollando. Por una parte, son acciones o campos de acción ligados a la cooperación en investigación y desarrollo. Aquí estamos trabajando mucho con los distintos proyectos europeos, proyectos de cooperación. Esto es una de las grandes ventajas, precisamente, de tener esta red de cooperación tan amplia, la posibilidad de poder presentar una gran cantidad de proyectos europeos, tanto de Europa Creativa, Erasmus+, que actualmente estamos gestionando. La organización también de foros internacionales, cada 2 años se organiza uno
digamos, organizado directamente por la red de cooperación y luego, lógicamente, colaboramos y participamos en infinidad de foros o de congresos organizados por nuestros socios. La parte también de turismo sostenible y patrimonio mundial ligado a, en este caso, América y concretamente con la Organización de Estados Iberoamericanos, se está también trabajando, sobre todo al tener estos socios que he mencionado anteriormente del continente americano. Es una de las líneas también que, como digo, estamos desarrollando ahora de una manera importante. Pero también trabajamos en poner en valor esa historia, ese patrimonio, esa memoria europea como campo de acción ligado sobre todo a las distintas recreaciones históricas, que esto es uno de los puntos importantes de mayor actividad que se vienen desarrollando por parte de la red de cooperación de Carlos V, con más de 40 recreaciones históricas dentro de todo el territorio, los premios europeos también Carlos V, que todos los años entrega Su Majestad el Rey, alguna figura o institución, digamos, que haya trabajado y que haya propuesto acciones en pro y en valor de la Unión Europea, distintas publicaciones que venimos haciendo, conciertos también, en este caso, de música renacentista, que se vienen haciendo en los distintos territorios. También intercambios culturales, educativos con jóvenes europeos, los distintos cursos que se hacen también en colaboración con la Universidad de Extremadura a través de los campus Juste, los proyectos Erasmus Plus que hemos mencionado anteriormente, cooperación con institutos, implicando sobre todo a los jóvenes en este tipo de proyectos y de itinerarios culturales, no solamente en la cooperación con otros institutos o con otros colegios, sino también en las propias recreaciones que se vienen haciendo. Prácticas artísticas y culturales contemporáneas, pues bueno, pues desfile de moda, videomapping, de moda, lógicamente, de vestimenta del siglo XVI, grabación de sketch, festivales renacentistas que se vienen haciendo, es decir, una amplia labor desde el punto de vista de prácticas artísticas que se vienen haciendo y, como no, el desarrollo de turismo sostenible a través de la asistencia a las principales ferias de turismo a nivel internacional, la participación del proyecto dentro de Rutas Culturales de España, que no me voy a centrar aquí porque no da tiempo, y sobre todo la parte del Club de Producto Turístico de las Rutas de Carlos V. Hemos creado un club de producto turístico ligado a Carlos V para dar participación al sector privado, al sector empresarial dentro de este itinerario cultural europeo, y eso lo estamos haciendo con esa pertenencia de los hoteles, restaurantes, alojamientos a este itinerario cultural europeo. Bueno, patrimonio cultural que está ligado a las rutas de Carlos V es amplísimo, desde patrimonio UNESCO, tanto patrimonio inmaterial como inmaterial, no voy a parar aquí, museos y colecciones ligadas también a la figura de Carlos V, palacios y, en este caso, fortificaciones también defensivas, o monasterios, abadías y conventos vinculados también a Carlos V, que, como veis, bueno, pues hay una amplia extensión de dichos monumentos y de dichos monasterios por toda Europa. Me voy a centrar aquí en los impactos, como dije al principio de mi intervención, los impactos que las rutas de Carlos V y como cualquier otro itinerario cultural del Consejo de Europa tienen en las zonas rurales. Tiene un impacto, por una parte, en las propias entidades públicas, en las entidades privadas y, sobre todo, en la propia presencia y participación social. Con respecto a las entidades públicas, en su inmensa mayoría, como he dicho, son ayuntamientos. Lo que le da es una visibilidad, lógicamente, a aquellos ayuntamientos, sobre todo pequeños, como he dicho al principio, de 50 habitantes, 100 habitantes y que pertenecen a un itinerario cultural europeo, le está dando una visibilidad internacional. Le está posicionando a ese ayuntamiento ya en un mapa, digamos, internacional, con luego todo lo que eso supone en cuanto a asistencia, como dije anteriormente, asistencia a ferias de turismo, puesta en valor de sus propios establecimientos si pertenecen a este club de producto turístico, es decir, hay una visibilidad importante. Pero hay una dinamización de la población que se da en esos municipios, dinamización importante con la participación de los distintos colectivos en las fiestas de recreación histórica o en actividades que se vienen haciendo de formación. Se produce un desarrollo, por lo tanto, socioeconómico de las poblaciones, se genera esa sinergia público-privada importante entre los distintos colectivos y, por otro lado, lógicamente, se lucha contra esa desestacionalización, lógicamente, del turismo en los distintos territorios. Aquí tenéis algunas de las fotografías de todas las distintas recreaciones históricas que se vienen haciendo, como he dicho, con una implicación muy importante de todo lo que es la población, que esto es lo importante, es decir, es la propia población la que hace suya las actividades y la pertenencia a un itinerario cultural europeo y, lógicamente, eso trae consigo una serie de repercusiones importantes, de repercusiones económicas en cada uno de los territorios. Aquí traigo una tabla
simplemente donde se puede ver algunos de los eventos que se vienen haciendo ligados a Carlos V, en Laredo, en Mojados, por ejemplo, Mojados es un municipio pequeño de Valladolid, en donde pues prácticamente hay una implicación de más de 10.000 personas, o en Laredo con casi 30.000 personas, en el Omegán en Bruselas 40.000 personas, es decir, hay una implicación muy importante ligada a estas recreaciones históricas y que lógicamente esto supone un beneficio económico en cada una de las poblaciones, al margen, como digo, de esa implicación de la sociedad. También hay un impacto de las rutas de Carlos V dentro del sector privado, como he dicho anteriormente, sobre todo a través de la pertenencia de esos establecimientos o ese sector privado dentro del Club de Producto Turístico de Carlos V. Evidentemente hay una repercusión desde el punto de vista de la promoción de su propio establecimiento, hay una diferenciación, lógicamente, porque estamos hablando ya de un turismo cultural muy especializado, estamos hablando en el caso, por ejemplo, del AVE de calidad de fogones imperiales ligado a restaurantes, de un turismo muy experiencial, es decir, en donde el turista siente una experiencia y vive una experiencia en primera mano. Lógicamente eso le supone a ese establecimiento un valor añadido, le supone un posicionamiento frente al resto de los competidores y luego, lógicamente, esto va acompañado por una comercialización y una generación de paquetes turísticos que se están haciendo a través de las distintas agencias que trabajan, en este caso, para la red de cooperación y que trabajan en esta creación de paquetes turísticos y en esta comercialización de los propios paquetes turísticos. Aquí es el ejemplo que tenemos con el Club de Producto Turístico de Carlos V, con los distintos labels de calidad, el de fogones imperiales, que está dirigido, lógicamente, a restaurantes, hospedajes imperiales, que es todo tipo de alojamientos, productos agroalimentarios, productos de artesanía, establecimientos colaboradores y museos y centros de interpretación que están ligados, adscritos a la red de cooperación de Carlos V. Digamos que dentro de estos labels, el label que más está actualmente desarrollado es el que hemos trabajado con los restaurantes. De hecho, hay bastantes restaurantes que están adheridos ya a este Club de Producto Turístico y lo que vienen haciendo es, digamos, sirviendo un menú de la época carolina en sus distintos restaurantes. Es lo que he dicho anteriormente en cuanto a que no solamente vas a degustar un producto típico de la zona, sino que además vas a servir o vas a vivir una experiencia, digamos, turística, puesto que ese menú que te están sirviendo es un menú que se hace bajo, digamos, una base de ese menú renacentista del siglo XVI, pero lógicamente con una reinterpretación. Esto se ha hecho a través de trabajo, a través de show cooking, a través de jornadas con distintos profesionales y además ha trabajado en algunos casos con chefs de reconocido prestigio. Aquí tenemos con Quique da Costa, tiene estrella Michelin, ha hecho y ha trabajado con distintos restaurantes, en el caso este es una fotografía en la comarca de la Vera, con distintos restaurantes de la comarca de la Vera, en donde se ha hecho una reinterpretación de esos menús históricos del siglo XVI y se han adaptado a los gustos, lógicamente, actuales del siglo XXI para que estos restaurantes puedan comercializar ese menú de Carlos V. Pues esa reinterpretación de los distintos menús, pues en este caso, pues ha hecho por Quique da Costa o por otros chefs que digamos, con los cuales estamos trabajando y estamos colaborando activamente. Por otra parte, bueno, pues lo he dicho anteriormente, aquí se ven algunos de los restaurantes que están adscritos al Club de Producto Turístico. Y, por otra parte, está la paquetización o la comercialización de esos productos. Se ve que estamos trabajando, en este caso, con algunas de las agencias de viajes que están creando esos paquetes y los están comercializando. En este caso, traigo 3 ejemplos. Uno que se ha centrado en la zona de Valladolid y que se trabajó conjuntamente con la ruta Vino de Rueda. En la otra parte, tenemos una comercialización también de paquetes turísticos en Extremadura, en la comarca de la Vera, y se ha comercializado también otro ejemplo en este caso en Cantabria, concretamente ligado a la última ruta de Carlos V. Algunos de los ejemplos de ese beneficio que hacia el empresario turístico tiene el hecho de pertenecer y de formar parte de este itinerario cultural a través del Club de Producto Turístico de Carlos V. ¿Qué se ofrece, lógicamente? Bueno, ya lo he dicho anteriormente, se ofrece cultura, historia, gastronomía, naturaleza, dentro de todo este itinerario. Y para finalizar, el impacto luego social es un impacto con esa participación e implicación de la ciudadanía. Esa participación es a través de formación que se hace hacia esa población, proyectos europeos y, sobre todo, sinergias intergeneracionales.
Aquí tengo un ejemplo de un proyecto intergeneracional que se ha desarrollado en torno a las rutas de Carlos V, que es la implicación de los jóvenes y de los mayores, concretamente trabajando con alumnos de tercero de la ESO del Instituto de Jarandilla. También estamos trabajando con otro instituto en Monesterio, en Badajoz, en la provincia de Badajoz. Y en este caso, bueno, pues aquí tenemos algunas de las fotografías en donde se ve ese intercambio, esa colaboración entre los jóvenes y las personas mayores en la confección, elaboración de los trajes, en la participación de las distintas recreaciones históricas, en la grabación de sketches que luego se han estado difundiendo en los distintos canales de YouTube de la red de cooperación, con lo cual hay una implicación importante, por lo tanto, de la población, pero además de la población joven y de la población también mayor dentro de este itinerario cultural. Esto ha dado lugar también a una serie también de proyectos, como por ejemplo un proyecto que estamos poniendo en marcha, que es el de Carolum Meeting Point, que es un punto de encuentro para conocer todo lo que los distintos, en este caso, socios ofrecen en cuanto a las actividades que se vienen desarrollando, y luego, por otra parte, también la implicación de otro de los socios italianos, que es Francavilla Villa de Mare, en donde trabajan con, en este caso, historias ligadas a la divulgación e investigación de la historia ligada a la ruta de Carlos V. Y, bueno, pues muchas gracias y disculpad la rapidez. Bueno,